Bien, mi colega Carolina Amoroso, y el tema Brasil, que está muy preocupante y que nos puede afectar a los argentinos, ¿no? Nos puede afectar, sin duda. Recordemos, Brasil es para el argentino un socio comercial fundamental, el socio comercial por excelencia, pero claro, la situación en términos del combate de la pandemia del COVID-19 en Brasil es dramática. Es el segundo país. Es un desastre. Es el segundo país con más casos y déjame decirte, Joaquín, que está entre los tres países con más muertes. Hoy superó las 37.000 muertes por COVID-19, pero en medio de todo este escenario y de las enormes críticas que recibe, ya diría yo, de organizaciones internacionales de todos los espectros, incluso organizaciones que no suelen tener definiciones políticas tan grandes, las críticas que recibe Jair Bolsonaro realmente son de todo el espectro. Y a esto se suma una suerte de apagón informativo o muchísimas dudas sobre las cifras oficiales que está dando la cartera de salud en los últimos días. De hecho, él había decidido que no se iba a dar, ¿no? Bueno, la decisión que tomó fue la siguiente. Primero lo que pasó fue que se cambió la hora en la que se entregaba o la que se daba a conocer en la web el parte oficial. El parte oficial constaba de los nuevos casos, las nuevas muertes que tenía que lamentar Brasil en ese día y, por supuesto, la información sobre los acumulados, tanto en casos de COVID-19 recuperados como muertes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a dilatar el horario. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, ¿qué quería evitar? Que esto cayera en el horario del noticiero central, Jornal Nacional. Es un noticiero absolutamente emblemático con una audiencia enorme, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del noticiero de la cadena Globo. Globo con la que, al igual que Lula, Jair Bolsonaro tiene ya una guerra declarada, al igual que con Folha de San Pablo. Bueno, habla bien de O Globo eso. Realmente... Que esté peleado con Lula y con Bolsonaro, habla bien. Exacto, en todo el espectro han tenido sus peleas y vaya si han dado batalla. Por supuesto, es un grupo enorme, inmenso de medios. A ver, ¿cómo reaccionó la gente? Después de esto, después de que se dilataron los horarios, Joaquín, empezó a pasar que directamente en la web del Ministerio de Salud básicamente consignan nuevos casos y nuevas muertes registradas porque tienen dudas respecto de cómo se consolidaban los datos. Bueno, la explicación es larga, lo cierto es que termina siendo muy difícil llegar al número final de muertes acumuladas y casos de COVID-19 acumulados en Brasil. Porque claro, las cifras son estremecedoras, Joaquín. Bueno, la gente reaccionó manifestándose, incluso teniendo que pasar por encima de lo que es un escenario muy, muy delicado en términos de salud pública y el distanciamiento social. Recordemos que Bolsonaro había convocado, o mejor dicho, el círculo de Bolsonaro había convocado a simpatizantes del presidente a que lo apoyaran. Bueno, ¿en qué contexto sucede todo esto? Porque realmente lo que está sucediendo en Brasil además tiene un enorme impacto político. Hay que ver qué es lo que sucede también con el futuro político del presidente Jair Bolsonaro. Perdió en el combate de esta pandemia, o mejor dicho, sacó a 2 ministros de salud. Primero Luis Enrique Mandetta, que la verdad es que contaba con mucho aval y una buena imagen. Que hablaba lo que dice cualquier sanitarista. Lo que dice cualquier sanitarista, un hombre que además era validado por la opinión pública, un hombre que ha sido sumamente crítico de lo que ha sucedido con las cifras oficiales en los últimos días. Y también a Nelson Teich, un hombre que venía del mundo más privado, digamos, de la gestión en salud del mundo más privado, pero en definitiva un médico, una voz calificada para hablar. ¿Quién entra a cuadro, digamos? El flamante ministro de salud o el flamante titular de esta cartera tan delicada en este momento, un militar, Pazuello, Eduardo Pazuello. Básicamente en línea con este esfuerzo, al menos de Jair Bolsonaro, de controlar la información, mantener todo lo más acotado a un círculo de lealtad y de línea directa y de órdenes directas. ¿Qué fue lo que pasó o cómo respondieron otras instituciones en Brasil como la prensa? Bueno, básicamente la prensa lo que hizo fue formar un consorcio. Esto es realmente increíble que en este contexto se tenga que hablar de esto, sobre todo en la historia también de acceso a la información pública de Brasil. Tuvieron que armar un consorcio de medios, Folha, Globo, Estadão, UOL, varios medios, digamos, los principales medios de Brasil, para consolidar ellos
hablando con los gobiernos estatales y con las secretarías de salud de los distintos estados, consolidar así la información y armar su propio registro paralelo. Ya hoy, en los datos que te voy a contar ya en un segundo, ya hoy hay discrepancias entre los datos que consigna la página del Ministerio de Salud y los datos que consigna este consorcio de medios. Yo miraba los títulos de Folia, pero es el número que manejan todos. Te decía que Mandetta estuvo sumamente crítico, dijo, si se ocultan las cifras oficiales, recordemos el ex ministro de Salud, si se ocultan las cifras oficiales, de alguna manera el propio Estado está siendo más dañino que la enfermedad. Después hay un tuit lapidario de un ministro, un juez del Supremo Tribunal Federal, diciendo, y te lo voy a leer textual porque es tremendo: la manipulación de las estadísticas es una maniobra de los regímenes totalitarios. Se intenta ocultar los números del COVID-19 para reducir el control social de las políticas de salud. El truco no va a eximir de responsabilidad por un eventual genocidio. Realmente una palabra muy, muy fuerte, pero bueno, estamos hablando nada menos que hoy de más de 37.000 muertes ya acumuladas en Brasil. Déjame contarte que los datos que consigna el Ministerio de Salud son 679 muertes acumuladas. Sin embargo, 679 nuevas muertes. Sin embargo, el consorcio de empresas periodísticas consigna 849 nuevas Casi muertes. 200 casos más. Exactamente, nuevas muertes por COVID-19. En cuanto a los casos nuevos, mirá el número, 15.654 casos Eso nuevos es en un día. de COVID-19 en Brasil. Realmente la cifra es estremecedora con, como te decía antes, solo para la cifra oficial 37.134 muertes acumuladas y en el medio una crisis política que habrá que ver, Joaquín, qué derivaciones tiene para Jair Bolsonaro. Muchas gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Una pausa.